Bienvenido a nuestra clase lectura número 3, parte 1. Vamos a hablar ahora del canón, ¿no? El canón o el concepto del canón. ¿Cómo es que se formalizó? ¿Cómo es que fue la palabra de Dios formatada? ¿Cómo es que se nos presentó esta palabra? Primeramente, una de las cosas que tenemos que comprender de las Escrituras es que la Biblia, que tú y yo tenemos en nuestras manos hoy día, muy distinto a cualquier otro libro. Por ejemplo, si tú y yo tomamos un libro, por ejemplo, en este caso tenemos el libro El Mundo en el Antiguo Testamento por J.I. Packer, por Merrill C. Tenney, William White Jr., que son los actores. Ahora, tú vas a notar algo, que cuando ellos escribieron su libro, tiene una sección, un índice o un contenido, ¿no? Y el índice tiene sus capítulos, ¿no? Y lo tiene en orden del tema, ¿no es cierto? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ¿no? Así no va, ¿no? Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, ¿no? Y también una de las cosas que usualmente tenemos que reconocer, todos los libros en el mundo actual, en cual tú y yo nos encontramos, a pesar de cultura, a pesar de idioma, todo está escrito y tiene un formato igualito. El formato no cambia en el mundo. Va de país en país, de cultura en cultura, es igual. Si tú quieres dividir el mundo en dos partes, se divide el mundo en dos partes. Tenemos el oriente y el oeste, ¿no? Aquellos que me están sintonizando ahorita, casi todos ustedes en el mundo hispano, la mayor parte de ustedes viven en el oeste, ¿no? Y en el oeste, ¿cómo se escribe el libro y cómo se va a imprimir, publicar un libro? Siempre se escribe, ¿no? Y siempre se va organizando la palabra, ¿no? En un índice de orden, ¿no es cierto? Y siempre hay un principio, hay una introducción, ¿no? Y luego usualmente comienza con un capítulo 1. Y luego el capítulo 1 siempre se trata de que va en una orden cronológica. El capítulo lleva del principio y luego capítulo 2 sigue el hilo, capítulo 3 sigue el hilo, capítulo 4 sigue el hilo, capítulo 5 sigue el hilo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre está en una forma, en una orden cronológica y así se escribe casi todos los libros en el oeste, ¿no? También se escribe, mis hermanos, de la izquierda a la derecha. Cuando tú y yo estamos leyendo de la izquierda a la derecha, muchas veces estamos asumiendo que este es el orden como fluyen los eventos en su forma cronológica, ¿no? Y por eso tú y yo comenzamos con el primer capítulo y luego el segundo, y sabemos que el último capítulo es el fin, ¿no?, de la historia que se está llevando a cabo en el libro, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok, ahora, en el oriente es igual. En el oriente es igual. La diferencia es que en muchos países se escribe de la derecha a la izquierda, al revés, pero tiene el mismo concepto de cronología y seguimiento, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, etcétera, 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 ¿no? Se supone que el comienzo, ¿no?, y fluye de la derecha a la izquierda, pero también fluye en un periodo de tiempo cronológico, y que los eventos y acontecimientos están escritos en una manera sucesiva, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy distinto, muy, muy distinto a la Biblia. La Biblia no está en ese formato. La Biblia no está escrita
en una forma cronológica, ¿no? El índice o el contenido, ¿no?, del Antiguo Testamento, por ejemplo, si vamos al contenido o el índice, depende de cualquiera de las dos palabras que tú quieres poner, ¿no? Note bien el orden que se presenta. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, ¿no? Tenemos Ruth, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda Reyes, Primera, Segunda Crónicas, ¿no? ¿Okay? Tenemos Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, ¿no? Lamentaciones, Ezequiel, tenemos Daniel, Oseas y luego Joel, tenemos Amós, Abdías, ¿no? Tenemos Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, ¿no es cierto? ¿No? Tenemos a Sofonías, Jael, y luego tenemos Zacarías y Malaquías, ¿no? Luego, igual en el Nuevo Testamento, tenemos los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Y luego tenemos Hechos, tenemos Romanos, Primera, Segunda Corintios, tenemos Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿no? Tenemos luego Primera, Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda Timoteo, y luego tenemos Tito, y luego tenemos después ahí que hay Filemón, y luego hay Hebreos, Santiago, y luego hay Primera, Segunda de Pedro, y luego tenemos Primera, Segunda y Tercera de Juan, ¿no? Y luego tenemos Judas y Apocalipsis. Ahora, muchos asumen que la Biblia está igual como todos los otros libros, que hay una orden cronológica de acontecimientos y eventos, y hay un desarrollo del principio al fin, y así fluye todas las páginas. Así no es en la Biblia. La Biblia se formó a través del concepto de canón, no cronológico. La cronología y la cronología, canología y cronología son dos conceptos muy distintos. Muy distintos. La Biblia está organizada en una manera completamente distinta. El primer reto que tú y yo tenemos que enfrentar, especialmente nosotros que vivimos en el oeste, ¿no?, del mundo. Si tú quieres tomar una mapa del mundo y la va a dividir en mitad, ¿no? El mundo oeste, donde tú y yo nos encontramos, ¿no?, tiende a describir todo en una forma cronológica. El mundo oriente, igual. Pero la Biblia, el reto para nosotros aquí en el oeste, mucho menos que el oriente, es que la Biblia no es un libro, ¿ves?, del occidente, es un libro del oriente. La cultura oriente es la que domina la Biblia. Son los conceptos orientales, por decirlo así, ¿no?, por utilizar esa palabra en esa forma, es de punto de geografía, ¿no?, punto de cultura, punto de filosofía, punto de acercamiento de la filosofía en cómo hablar, cómo presentar, cómo pensar. Todo eso abarca en la Biblia. La Biblia es básicamente un libro del oriente, no del occidente. Solo que estamos en el occidente, tú y yo luchamos para entender la Biblia. Porque pensamos que si yo abro la Biblia y comienzo con Génesis y voy leyendo hasta Apocalipsis, que todo está escrito en una orden que fluye como un río de leche y miel, ¿no?, y fluye con los acontecimientos en un formato, en una orden cronológica, ¿ves?, sí, y que tiene sentido como está escrito. Pero así no es. La manera en cómo está organizada la Biblia, la canonología de la Biblia, el canón, es por
por estilo o por género. Así está organizada. Por ejemplo, si una vez más, si tomamos por ejemplo, si tomamos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ese es el Pentateuco, ¿no? Que es o lo que los judíos nombran el Torah, ¿no? Es la ley. Son los primeros 5 libros de la Biblia es la ley de Dios, ¿no? Luego, después de eso, tú tienes los libros históricos. Los libros históricos que comienzan con Josué y terminan con Esther. Luego tenemos la siguiente sección, los libros de sabiduría. Los libros de sabiduría, de poesía. Los libros de sabiduría va a ser Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Luego tenemos, la siguiente orden va a ser los libros de los profetas. Los profetas supuestamente mayores, simplemente porque los libros de ellos tienen más páginas, hay más material. Eso va a ser, eso van a ser Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, ¿no? Luego tenemos los libros menores. No porque son menos que los mayores, es simplemente que los libros menores son mucho, las páginas y el material mucho menos que los mayores. Ahí comenzamos con Josea, ¿no? Y vamos Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, ¿no? Sofonías, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Y terminamos con Malaquías, ¿no? Luego, el Nuevo Testamento tampoco no está escrito en una forma o no está organizada, formateada en una forma cronológica tampoco. El Nuevo Testamento tiene los 4 evangelios primero y no necesariamente en su orden. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Y luego tenemos el libro de los Hechos, donde nace oficialmente la iglesia cristiana, que forma como el libro de historia de la nueva iglesia. Luego, de ahí después del libro histórico, de los libros de los Hechos, tenemos las epístolas de ¿quién? De Pablo, ¿no? Comienza con Romanos, ¿no? Romanos, 1, 2 Corintios, tenemos Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y luego tenemos 1, 2 Tesalonicenses, 1, 2 Timoteo, y luego tenemos a Tito, ¿no? Y luego tenemos Filemón, ¿no? Y luego tenemos Hebreo, Santiago, ¿no? Tenemos 1, 2 de Pedro, 1, 2, 3 de Juan, y luego tenemos Judas. Y luego tenemos la otra sección de literatura, va a ser Apocalipsis. ¿Okay? La Biblia no está organizada en una forma de cronología, es canonología. ¿Okay? Se formó y se organizó por su estilo de literatura y propósito. Con razón uno está leyendo el Antiguo Testamento y se queda, ¿ves? Como su servidor, sin cabello. Dice, pero yo no entiendo aquí, ¿por qué se repite aquí? ¿Por qué esto y por qué lo otro? No entiendo. Si uno está tratando de sacarlas, por ejemplo, si uno trata de sacar una tabla de eventos por fechas, está frustrado. O el mismo lugar, por ejemplo, tú puedes tomar el lago Geneseret, ¿ok? O, ¿ves? O el Mar Muerto, ¿ok? O tú puedes tomar Geneseret, ¿ok? Tú puedes tomar ciertos lagos ahí que tienen como 5 o 6 nombres distintos. Porque depende del periodo de tiempo y quién fue rey en esa época. Pero es el mismo lugar. La área de Samaria tiene como 7 o 8 distintos nombres en su historia, pero en la misma área. ¿Me entiendes? Si tú hablas de Jerusalén, en una época se nombraba la ciudad de David. Tú tienes que comprender que el canon de la Biblia, su formato, su organización es muy distinta a cualquier otro tipo de libro, y con razón la gente está frustrada tratando de entender y leer la Biblia, porque no comprenden cómo fue organizada a propósito.
Ahora, vamos a hablar del canon. El concepto del canon. La iglesia, una de las cosas que tenemos que comprender, la gran diferencia entre Israel y la iglesia cristiana. Israel no nace con la palabra de Dios ya escrita. Te recuerda que Israel nace, ¿no?, con la inspiración verbal, recibe la palabra oralmente. La iglesia cristiana nace con la palabra escrita, nace con todo lo que tú y yo nombramos el Antiguo Testamento. De Génesis a Malaquías, la iglesia cristiana nace con ella en la mano. Aquí está la gran diferencia entre Israel y la iglesia cristiana. La iglesia cristiana nació con un canon en las manos. La comunidad apostólica nunca conoció la falta de escritos autorizados. Es la razón por que no entiendo. Y a mí me cuesta, no sé, no sé si por ser necio, testarudo, terco, no sé lo que pasa conmigo, pero a mí me cuesta, hablando de mi persona, de porque tú no entiendes. Ve, Israel nace con Dios hablándole oralmente, verbalmente. La iglesia nace con su palabra ya escrita. No hay ninguna duda, en otra palabra, no puede ser posible. No puede ser posible, pero yo sé que es. Que nosotros no podemos comprender lo que está diciendo Dios, porque ya nos entregó a nosotros lo que Él quería decir explícitamente, ¿ves?, en su palabra ya escrita. Yo puedo entender los errores de Israel porque recibieron la palabra verbal y no están muy seguros cómo se iba a transmitir esa palabra. Pero la iglesia cristiana no tiene esa excusa. Y como que anda inventando nuevas doctrinas y enseñanzas, eso para mí es incomprensible. Ahora, la comunidad apostólica nunca conoció la falta de escritos autorizados. Sus raíces en el judaísmo lo garantizaban. Los escritos inspirados habían formado parte de la herencia hebrea desde el tiempo de Moisés. Es más, desde la tentación hasta la crucifixión, Jesús embarcó su ministerio, mis hermanos, con citas del Antiguo Testamento. Así comienza el ministerio del Nuevo Testamento. Testimonio convincente de que honraba los sagrados escritos de su herencia judía. Tú te recuerdas en el libro de Mateo, por ejemplo. Viene el diablo, el Satanás, Lucifer viene para tentar a Cristo, ¿te recuerdas? ¿Y qué es lo que Cristo usa para pelar, no? Y hablarle al diablo, ¿con qué? ¿Con qué autoridad? Con la palabra. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús mismo cita el Antiguo Testamento cuando Él dice, pero Él respondiendo le dijo, está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está escrito. Así nace la iglesia con la palabra ya escrita. También más adelante sigue Satanás detrás de Jesús para tentarlo y Jesús le responde en Mateo en capítulo 4 versículo 7 le dice, Jesús dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez viene Lucifer porque le viene terco, como muchos de mis benditos hermanos hoy en día. Y Jesús le dice en Mateo capítulo 4, versículo 10, dice entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Obviamente no comprendió, está escrito, solo le cambia y dice, escrito está. Se le cambia el asunto aquí, pero resulta igual.
Escrito está escrito, es la misma cosa. Y le dice, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. También, te recuerda que viene Jesús y le anuncia a todo el pueblo en Mateo capítulo 5, en versículo 18, le dice, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. ¿Qué más queremos nosotros? La iglesia nace con el canón en la mano, nace con la palabra en la mano. En Juan capítulo 10, en versículo 35, dice lo siguiente, dice, si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, en el Antiguo Testamento no se puede violar. Eso tenemos que comprender. Ni siquiera, ni sus opositores, ni siquiera cuestionaron su lealtad a la oración, a los oráculos santos. Ni los que oponían y estaban en contra de Jesús discutían lo que él decía. Pueden surgir serias divergencias en cuanto a la interpretación de las Escrituras, pero las controversias nunca se centran en su autoridad. Además, Jesús no solo honra la autoridad del Antiguo Testamento, sino que se ofrece a sí mismo como su cumplimiento. Él mismo dijo en San Lucas en capítulo 24, en versículo 44, él dice, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. ¿Qué más queremos? No puede ser. Y aún todavía la preferencia de la ignorancia de la iglesia hoy día es buscando y apelando a una palabra hablada de un walana que dice que acaba de recibir algo nuevo de Dios. Cuando ni siquiera la iglesia había recibido algo nuevo de Dios, ya nació con la palabra completa en sus manos. Pero hoy en día tenemos un montón de profetas y walanas de apóstoles que supuestamente son profetas, supuestamente son apóstoles, mis hermanos, cuando son estafadores y engañadores, tratando de convencer al pueblo que tienen una nueva palabra y no puede ser. Bienvenido a la clase lectura número 3, parte número 2. Continuamos hablando sobre este tema del canón y hablando y asegurándonos que nosotros de esta época de la iglesia ya hemos nacido con la palabra de Dios en la mano, algo muy distinto a lo que sucedió con el pueblo de Israel. Tal como lo sugiere en el sermón de Pedro, sobre el profeta de Joel. Si ustedes se recuerdan, vamos a regresar al libro de los Hechos en capítulo 2, ¿no? Comenzando con versículo 16. En Hechos capítulo 2, con versículo 16 en adelante. Quiero que vea conmigo cómo Pedro utiliza la escritura de Joel. Ahora, el día de Pentecostés es el día en cual oficialmente nace la iglesia. Es cuando nace. Y ella nace con la palabra ya en la mano. Mira bien, tal como lo sugiere el sermón de Pedro sobre la profecía de Joel, ¿no? Los escritos del Antiguo Testamento, junto con las enseñanzas de Cristo, constituían el canón de la iglesia el día de su nacimiento en Pentecostés. Pero está predicando y mira lo que pasa. Hechos capítulo 2, versículo 16. Sino que sucedió, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Que mira,
Hechos capítulo 2. Creo que tú comprendes algo. Hechos capítulo 2 es el primer sermón cristiano que se registra en la Biblia. El primer sermón cristiano que se registra en la Biblia es este sermón en Hechos capítulo 2 por parte del apóstol Pedro. Y Pedro no está brincando sobre la plataforma y saltando como una cigarra, como un saltamonte, diciendo que le está inspirado por el Espíritu. La primera cosa que acude en cual se aferra el apóstol Pedro es a la palabra escrita. Él está predicando, ¿no? En Hechos capítulo 2. Y mira lo que pasa. Te recuerda que nace la iglesia, llega el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Te recuerda eso? Bueno, mira, ya que estamos ahí, vamos a Hechos capítulo 2. Comenzando con el versículo 1. Porque esta es la parte que me deja a mí en el aire frustrado por la ignorancia. Oficialmente es la venida del Espíritu Santo, lo que ocurre en Hechos capítulo 2, y viene con señales y milagros y viene con poder. Y el que dice que no está mintiendo, está ciego, está muerto. La segunda cosa que se nota en el libro de Hechos capítulo 2, después del derramamiento del Espíritu Santo o la venida del Espíritu Santo, la segunda cosa es el primer sermón cristiano por parte del apóstol Pedro. La tercera cosa que sucede es que más de 3,000 personas llegan a ser convertidos. En otra palabra, se derrama corporalmente un nivel corporal, la salvación. Y la cuarta cosa que sucede más adelante, comenzando ya con Hechos capítulo 2, versículo 40, es lo siguiente, es que nace la iglesia oficialmente. Hay 4 cosas principales que sucede en el libro de los Hechos capítulo 2. Pero casi todo el mundo que tú le hables solamente habla de los primeros 12 versículos, ¿cierto? La venida y el derramamiento del Espíritu Santo. Pero mira la ignorancia. Vamos al principio. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, versículo 1. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas. Esta es la manifestación ¿de qué? De la persona del Espíritu Santo. Y Él se manifiesta, se presenta en otra forma. Dice, aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Esta es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Y fueron todos, mira bien, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mira lo que pasa aquí. En versículo 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. A diferencia del bautismo del Espíritu, que es una experiencia única mediante la cual Dios añade al creyente a su cuerpo, la llenura es la experiencia continua de una vida controlada por el Espíritu que cada creyente está llamado a guardar. Lo que pasa aquí en versículo 4 es que el Espíritu se manifiesta y los llena con su presencia. Que lo que sucede en ese momento. Segundo, para manifestar esa llenura. Y note que yo estoy usando la palabra muy distinta. No se me pierden aquí. Estoy hablando, utilizando la palabra llenura, no bautismo. Llenura es una cosa,
Bautismo es otra cosa. Llenura del Espíritu Santo es una experiencia muy distinta que al bautismo del Espíritu Santo. La llenura se manifiesta. Escucharme. El bautismo es una condición, un estado. Tú te recuerdas ya en 1 Corintios en capítulo 12, después de 11 antes de 13, y en versículo 13, dice que fueron añadidos, ¿no? Mira, para mostrárselo. En 1 Corintios capítulo 12, mire conmigo, y miren lo que él dice aquí. Y dice, en versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Tú sabes qué eso es? Salvación. Judíos y gentiles vienen a formar un solo cuerpo, la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo es un solo evento que ocurre a la salvación. La llenura son múltiples experiencias de crecimiento en ser controlado, dirigido por el Espíritu de Dios. Y la primera vez que ocurre en la Biblia es el día de Pentecostés. En versículo 4, Hechos capítulo 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí no dice fueron bautizados, fueron llenos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Ahora Él va a definir, mira, por eso es importante que cuando nosotros decimos, permite que la Escritura, ¿no? Que la Escritura interprete la Escritura, porque la Escritura misma se interpreta. Tú y yo hacemos una obra malísima en interpretar la Biblia. Pero ella misma se va interpretando. Mira, ahora, ¿qué lenguas? Mira bien. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud que estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia, ¿qué? En su propia lengua. Obviamente es una lengua conocida, no una barbaridad de entonaciones desconocidos. Y dice, versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ellos obviamente conocían los que estaban presentes, los discípulos de Cristo, que la mayor parte eran de Galilea. En otras palabras, Galilea tenía la reputación, por decirlo así, ¿no? Eran habitantes del área norte, ¿no? De Israel, que rodeaba el mar de Galilea, ¿no? Y que era una parte por mayor parte rural, era campo. No había mucha educación. En otras palabras, no son estos hombres indoctos, no son ignorantes, no son ignorantes, no tienen ninguna educación. ¿Cómo es que pueden hablar nuestro idioma? Por no decirle ignorantes, le dijeron galileos. Mire bien. Ahora, note la pregunta clave aquí en versículo 8 para aclarar la experiencia del día de Pentecostés. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es?
Y ahora, ellos ahora definen las lenguas y son bien específicas. Estas son lenguas, idiomas conocidas en el mundo. Partos, versículo 9. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el ponte de Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Y continúa la lista, cretenses y árabes. Mira bien, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible que esta bola de ignorantes, estos galileos, hablan nuestros idiomas? ¿Cómo puede ser? Y le dice, más otros burlándose decían, estos están llenos de monstruos, en otra palabra, tan bolos, tan tomados. Ahora Pedro se pone de pie y dice, escucharme. Callad, escuchad. Ahora Pedro se pone de pie y va a predicar el primer sermón cristiano. Y mire lo que él usa para su primer mensaje cristiano. No es una inspiración de algo desconocido, no. Es la iluminación de lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Son las 9 de la mañana y Israel tiene una ley que nadie se puede borrachar antes de las 9 de la mañana. Antes de las 9 de la mañana era prohibido. Y estos son todos judíos. Mire bien, versículo 15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora comienza el mensaje. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Son las primeras palabras de Pedro. Él acude ¿dónde? A la palabra escrita. Y dice, en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¡Wow! Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas, en la luna en sangre, antes que venga del día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será que salvo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo él? Note bien que él está citando la profecía de Joel, donde dice que en los posteros días, en versículo 17, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso sí sucedió ese día. Pero ese día, lo demás no sucede, porque todavía no se ha cumplido toda la profecía de Joel. Solamente una parte de la profecía de Joel se cumple aquí. Mira bien. Obviamente en la segunda parte, versículo 17, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso no pasó eso no sucedió el día de Pentecostés. Vuestros jóvenes verán visiones. Eso no sucedió el día de Pentecostés. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso no sucedió el día de Pentecostés. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Eso no sucedió ese día.
Tampoco daré prodigios arriba en el cielo, eso no sucedió, y señales abajo en la tierra, eso no sucedió, sangre, fuego y vapor de humo, eso no sucedió, el sol se convertirá en tinieblas, eso no sucedió, y la luna en sangre, eso no sucedió, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, versículo 21, sí sucede. Continuamos. Mira lo que dice el versículo 22. Ahora, él predica y cita. Y él está predicando. Mira bien, y él sigue predicando. Varones israelitas, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de eunucos, crucificándole. Al cual Dios le levantó los sueltos de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora, Pedro ahora va a citar, no solamente cita a Joel, pero ahora va a citar a David. Y dice, versículo 25, porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está en mi diestro, no será conmovido. Por lo cual, con mi corazón se alegró. Y él dice, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción, y me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora él termina esta predicación y le dice: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora mire la clave en versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Antes que lleguen a la iglesia el primer día que nace, el día de Pentecostés, antes que sean llenos del Espíritu de Dios, mis hermanos, ya fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Note, la revelación de Dios a lo largo de los siglos se produjo por medio de ¿qué? De una combinación de hechos y las palabras. Siempre hubo manifestaciones, prodigios, señales, milagros, pero siempre combinada con la palabra escrita, la palabra hablada. Las plagas de Egipto podrían haberse interpretado como preocupantes accidentes de la naturaleza si Moisés no hubiera aclarado su significado. Pero él dijo que era parte de Dios, que es lo que él había dicho. El ascenso de David al trono y toma a Jerusalén, y toma de Jerusalén, pudieran haber sido tomados por otros episodios más dentro del contexto mayor de los bienes políticos del Medio Oriente. Si Samuel y Natán no hubieran revelado su verdadera significación, pero lo hicieron ¿con qué? Con la palabra. La crucifixión de Jesucristo pudo haber pasado por una de tantas ejecuciones vengativas a mano de los romanos si él mismo no hubiera revelado que ofreciera su vida en rescate por muchos. Así, tenemos que reconocer, se confirma ¿qué es lo que se confirma? Que un canon, ¿no?, de escrituras, una colección autorizada de escritos cuyas enseñanzas son perceptivas para los creyentes, no es un lujo que la iglesia se ha permitido. No, mis hermanos, es una necesidad que surge de la naturaleza misma del proceso de revelación divina.
Y Dios, si lees bien y tomas el tiempo cuidadosamente y honestamente, desde el principio Dios está hablando con el ser humano, siempre con su palabra, revelando las intenciones y sus pensamientos de su corazón, su voluntad. Y luego la manda que sea escrita y nos recuerda lo que él había dicho continuamente. ¿Con qué? Con su palabra. Dios se dio a conocer hablando y actuando en la historia. ¿Con qué? Con su palabra. A lo largo de los siglos se aseguró de que se registrarán, que se registrarán con precisión que sus palabras y la naturaleza de sus acciones se conservarán para su pueblo. Estos testimonios escritos constituyen el canon. No se olvide, es imposible que hoy día la iglesia tenga el lujo de creer que puede actuar afuera del contexto, afuera del marco de su palabra. No es posible. Y si lo hace en rebeldía a la palabra de Dios. Una vez más, bienvenido a nuestra clase. Esta va a ser lectura 3, parte 3. Y estamos todavía hablando sobre el canon y vamos a hablar de la formación de la Biblia y en particular del Antiguo Testamento. Note conmigo lo que dice en el libro de Éxodo, capítulo 24, en cómo que es que Moisés recibe la palabra de Dios. Dice en Éxodo 24, comenzando con versículo 1, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercan, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió en una voz, dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, y los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y la leyó a oídos del pueblo, y el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Cuando estamos hablando de cómo se formó el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cómo se formó el canon del Antiguo Testamento? Hay por lo menos 4 pasos que nosotros tenemos que hablar. 4 pasos íntimamente relacionados, aunque no menos diferenciables. Pero hay 4. Primeramente, palabras pronunciadas con autoridad. Segundo, los documentos propios. 3, las colecciones de los escritos. Y 4, un proceso, una norma, un estándar en un canon establecido. Note bien lo que sucede aquí. ¿Cómo es que el hombre recibe las palabras de Dios? Bueno, primeramente tenemos que reconocer que Dios es Dios y Él es soberano. Y Dios es capaz de escoger cualquier método, cualquier medio, cualquier instrumento que Él quiere para comunicar su palabra, las intenciones de sus pensamientos, de su corazón hacia con su creación. Dios tiene esa capacidad de utilizar cualquier instrumento que Él desea. La primera cosa que queremos tratar son las palabras pronunciadas con autoridad. Si tú no reconoces, y es obvio que muchos no reconocen, pero si no reconoces que las palabras de Dios tienen autoridad, estamos en vano hablando.
el día de ayer, en la tarde, estaba hablando con un señor que es esposo de una hermanita, pero él es un hombre descarriado, un hombre en el mundo, un hombre que pretende de ser un sinfín de cosas, pero en realidad no es. Un hombre que dice que fue criado en el Evangelio, un hombre que dice que él cree en Dios, un hombre que dice que cree en la palabra de Dios, un hombre que dice que él cree que hay un cielo y hay un infierno y que hay un juicio. A pesar de todo lo que él me dice, su vida obviamente grita que la palabra de Dios no tiene ninguna autoridad en su vida, más bien la palabra de Dios es negociable. Y yo se lo conté y se lo dije, así. Ahora, yo no esperaba que le iba a caer bien y que le iba a gustar, pero se lo dije, porque esa es la verdad y esa es la realidad. Dejamos de pintar cuadros. Y se lo dije, tú estás desperdiciando el tiempo, mi tiempo y el suyo jugando juegos de palabras. Tú no aceptas ninguna autoridad de la palabra de Dios y con eso tú no aceptas a Dios. Cuando tú rechazas la palabra de Dios, tú rechazas al Dios. No entiendo por qué estamos hablando. Y continuó un poquito más adelante la plática y él tuvo que reconocer que es básicamente lo que ha hecho. Y yo dije, bueno, si ese es el caso, terminamos la plática ahorita. Y se terminó. Eso es lo que sucede muchas veces, aún hoy día en las iglesias modernas, con muchos que están sentados semana tras semana, y aún a pesar que dicen intelectualmente que sí aceptan la autoridad para Dios, pero hacen otra cosa. Israel se encontró en el mismo paquete. Para el pueblo de Israel tenemos que reconocer que el principio de la canonicidad comenzó cuando recibieron la ley por medio de Moisés en el monte de Sinaí. Dios pronunció las palabras duras y el pueblo se comprometió a obedecerlas y Moisés las puso por escrito. Fue precisamente en ese momento cuando se comprometieron. Te recuerdo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 24, del 1 hasta el 6, el 7. Pero en versículo 3 dijo, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, ¿no? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, todas las palabras que el Señor ha dicho, ¿no? Son las semillas de la canonicidad ya se hallaban presentes aún antes cuando el pueblo a tomar cada vez mayor conciencia del papel especial que le tocaba a Israel en el plan de redención, atesoró los mandamientos y las promesas hechas a los patriarcas como palabras sagradas que servían de fuente de fuerza y consuelo. Son mucho más que antes que se formalizó el proceso, el pueblo ya había atesorado, ¿ves? La palabra y se habían comprometido con ella. Esa es la primera cosa, es reconocer que las palabras pronunciadas de Dios tienen autoridad absoluta en la vida de cada creyente. Segundo, hablando de los documentos autoritativos, en Deuteronomio, por favor, quiero que tú veas conmigo lo que sucede en capítulo 31. Abre su Biblia en Deuteronomio capítulo 31, porque yo quiero que tú veas conmigo lo que quiero compartir aquí con ustedes. En capítulo 31 hallamos donde el Señor comienza a hablar, ¿no? Y Él tiene aquí una orden, ¿no? Y comenzando en versículo 24, de Deuteronomio capítulo 31, aquí hallamos que donde dice que acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, ¿no? ¿Y qué? Y ordenó a los levitas que las pusieran, ¿dónde? Al lado del arca del pacto y esté allí por testigo contra ti. Ahora, vamos a leerlo en su contexto. Él dice, y sucedió en versículo 24 que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta su conclusión,
Con eso nos hace saber a nosotros, ¿ves?, que no es posible, mis hermanos, que hay más que se le puede añadir. Moisés ordenó en versículo 25 a los levitas que llevaban el arca del pacto al Señor diciendo esto: tomad este libro de la ley y colocadlo, dice, junto al arca del pacto del Señor de Jehová Dios, vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. Lo que tenemos que reconocer, que cada vez que tú y yo levantamos esta palabra, cada vez que tú y yo abrimos esta palabra sirve como un testigo contra nosotros de los compromisos que hemos hecho con Dios, y cada vez que quebramos esos compromisos. Por esa razón, en el fin de la vida de un creyente se va a tener que dar cuentas al Señor por la vida que ha llevado en esta tierra en preparación para la siguiente vida que es permanente en el reino de Dios. Y aquí tenemos un documento autoritativo delante de nosotros. Y el propósito es que sirve como un testigo contra nosotros de la verdad que hemos oído y no estamos cumpliendo. La autoridad preceptiva de este libro fue confirmada a Josué. Tú te recuerdas que Josué dijo esto, ¿no? Y te recuerdas que había dicho Josué en capítulo 1, versículo 8, dijo que nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿no? Así no fue que lo dijo. Este libro, ¿qué? Este libro de ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y de noche, para que cuides de hacer, ¿qué? Hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. A mí me fascina cada vez que viene una persona a hablarme, que me viene a hablar y me dice, bueno, es que yo estoy luchando, estoy fracasando, estoy esto y lo demás. Y yo se lo escucho, y muchas veces después de escucharle, yo le hago la pregunta, ¿dónde está el nivel de su obediencia con la palabra de Dios? Y siempre ahí donde se queda la persona estancado y sorprendido, porque descubre que ha violado la palabra del Señor. El redescubrimiento, por decirlo así, del libro de la ley en el año 18 del reinado de Josías, que fue más o menos como 621 años antes de Cristo, fue un hito en el desarrollo del canon del Antiguo Testamento, según lo que con nosotros entendemos en Segunda de Reyes, en capítulo 22, Segunda de Reyes. En contraste con los reyes de Egipto y de Asiria, quienes solían equipar, ¿no?, o equiparar a la ley con su propia voluntad, Josías se sometió a la autoridad de los rollos, reconociendo el mandato ineludible de la ley escrita de Dios. Dice específicamente en Segunda de Reyes, en capítulo 23, dice versículo 3, dice esto: después el rey se puso en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor de andar ¿en qué? En pos del Señor de Jehová Dios y de guardar sus mandamientos, dice, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. La esencia, y estamos hablando de la canonicidad del Antiguo Testamento. La esencia de la canonicidad reside en que hubo personas que oyeron y ¿qué más? Y obedecieron un libro con ¿qué? Con la certeza de que Dios les hablaba por medio de él. Muchos hoy día no están
no están seguros si es Dios que le está hablando. Creen que es el pastor que le está hablando, solamente su opinión, o porque se quiere desquitar con el pueblo. No, hombre, no han comprendido que esta es la palabra de Dios. Él nos habla. Ahora, ¿cómo que se va perseverando todo esto? Bueno, hubo una colección de los escritos autoritativos. ¿No? Hay una división tradicional, ¿no?, de las escrituras hebreas en ley, profetas y escritos. Quizás señala las etapas de la formación del canon, mi hermano, además de indicar diferencias de contenido. Tú te recuerdas que estuvimos hablando unas par de clases atrás, y no me recuerdo exactamente cuándo fue, pero estuvimos hablando que los libros en el oriente y en el oeste, todos están escritos de la misma manera, del mismo formato. Pero la mayor parte son llevadas del principio al fin en una forma o con una tabla de cronología. Desde el principio de los acontecimientos y lo que sucede en la historia hasta el fin, en una secuencia, una orden secuencial, ¿no? Pero la Biblia no está escrita así. La Biblia se fue colectando y hubo una colección de escritos autoritativos, mis hermanos. Y depende en la etapa en que se fue desarrollando el Antiguo Testamento, se fue ubicando en su lugar, por ejemplo, en la ley, los profetas y los escritos. Es probable que los 5 libros de Moisés, y estamos hablando del Génesis, del Éxodo, del Levítico, Números, Deuteronomio, estamos hablando de esos 5 libros, o los libros de Moisés, llamados también en muchas partes de la Biblia la ley, o como dicen los judíos, Torah, la Torah, o el Pentateuco. So, depende en qué nombre tú usas, estamos hablando de la misma cosa, precisamente los 5 libros de Moisés. Se hayan concluido básicamente con la forma actuar alrededor de la época más o menos del rey David, como el año 1000, más o menos el año 1000. Es cuando ya por fin se termina esos 5 libros. Es posible que alguna revisión menor haya continuado realizándose a lo largo de los siglos, aproximadamente hasta el tiempo de Esdras, ¿no?, que va a ser más o menos como el año 400. Se acostumbraba a dividir a los profetas en 2 grupos. Y antes así lo tenían, los profetas anteriores y los profetas posteriores, ¿no? Los profetas anteriores, mis hermanos, son los libros históricos. Por ejemplo, en este caso va a ser Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Este sirve como el grupo anterior de profetas, ¿no? Luego los posteriores son los grupos, mis hermanos, los grandes predicadores de Israel, que va a ser, ¿qué? Jeremías, Isaías y Ezequiel, ¿no? Y los profetas que forman el libro de los 12, ¿no? A veces son llamados los profetas menores. No son menor, mis hermanos, simplemente menores por la cantidad o el tamaño del libro o el de rollos que ellos escribieron. Note bien conmigo que por ser relativamente breve en comparación con Isaías, Jeremías y Ezequiel, se considera que los otros libros de los profetas menores es porque eso es mucho más pequeño en comparación con esos libros. Estos 12 escritos con frecuencia se reunían en un solo rollo. Esa fue la tendencia de reunirlos en un solo rollo para estudiarlos juntos y leerlos.
la edición definitiva de los profetas anteriores, ¿no? Te recuerdas, estamos hablando de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, ¿no? Por ejemplo, que relatan la historia del pacto de Israel desde la conquista de Canaán hasta el cautiverio babilónico. Estamos hablando de más o menos del año 250 hasta el año 550. Estamos hablando aproximadamente unos 700 y pico de años de historia que se encuentra entre Josué, entre Samuel, Jueces, Samuel y Reyes. No pudo haberse realizado antes del exilio, ¿no? Sin embargo, las narraciones son virtualmente contemporáneas a los acontecimientos que allí se relatan. Son más o menos, ese es el periodo de tiempo en cual estamos hablando de los profetas anteriores, una vez más, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. En virtud de ser la continuación de ¿qué? De la historia de las relaciones de Dios con Israel, los libros de los profetas anteriores, ¿no? Gozaron de la aceptación y la reverencia del pueblo del pacto. Israel lo habían tomado en cuenta. Esta es la palabra de Dios que Dios le contó a estos hombres y lo están relatando con nosotros. El pueblo lo aceptó tal, el pueblo escogido de Dios lo aceptó como la palabra de Dios. Los títulos vinculados a los grandes líderes de Israel, en especial a Josué y Samuel, acentuaban su honor, y asimismo por hablar de profetas como Elías y Eliseo y presentar una interpretación de la historia de Israel semejante a la de los grandes profetas, su prestigio era aún mayor. No se ha determinado con certeza cuánto tiempo después de, por ejemplo, de Malaquías, más o menos como el año 450, se reunió a los profetas posteriores en una sola colección. Quizás muchos de los escritos pre-exegélicos, como por ejemplo Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, Sofonías, Jeremías, Nahum y Habacuc ya habían sido reunidos en una colección de escritos autorizados durante la época del exilio, cuando la destrucción y el cautiverio sacudieron de tal forma al pueblo de Judá que reconocieron que Dios mismo les había hablado por medio de los profetas cuando les advirtieron del desastre. Ahora, la situación de los escritos es aún más compleja dada a la diversidad en la naturaleza de los distintos libros. Cuando tú tomas en cuenta los Salmos, los Proverbios y Job, ¿no? Que son libros más poéticos y devocionales, porque son libros de sabiduría, por decirlo así. 5 de los libros escritos en rollos distintos se leían como por separado en las diferentes celebraciones anuales. Y aún hasta hoy es así hoy día. La gente tiene la tendencia de tratar los salmos y los proverbios, por ejemplo, como algo aparte. Es una costumbre que aún continúa hoy día en las iglesias cristianas. El Cantar de Cantares para la Pascua, Ruth en Pentecostés, Lamentaciones en el 9º día del mes de Ab o de abril. El día de Jerusalén fue destruida en el año más o menos 586. Eclesiastés también en la fiesta de los tabernáculos. Esther en Purim. Daniel es el único profeta en la Biblia hebrea, y los escritos concluyen con las narraciones históricas de Esdras, Nehemías y Crónicas. Ahí está más o menos el uso del canon y cómo se fue formando y las razones de el por qué lo tenemos en la forma que lo tenemos hoy en día, y más bien la iglesia cristiana continúa hoy día más o menos de la misma manera.